vamos a titularle a este tema el mismo sentir. El mismo sentir. Quiero que abra su Biblia allí en Filipenses capítulo 2. Gloria a Dios. Vamos a buscar una explicación por qué el Señor quiere que tengamos el mismo sentir. ¿El mismo sentir de quién? ¿Y para qué? Amén. Entonces, Filipenses capítulo 2, dice el versículo 1 en adelante, para honra y gloria de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Quiere levantar su manita y hablar con el Altísimo y decirle: Padre eterno, Dios altísimo, estamos ante tu divina presencia, hemos venido con regocijo, con reverencia, con gozo, con disposición, con alabanza, con todo lo que requiere, mi Señor, la sana doctrina. Hemos venido con mucha disposición a sentir tu presencia, a dejar nuestras cargas, a entregarte nuestra ofrenda de adoración, de alabanza y de todo tipo de ofrenda, mi Señor. Queremos agradarte, queremos honrarte, queremos demostrarte que estamos contentos contigo por habernos llamado, por habernos escogido, por habernos reunido en este lugar, Señor, y por ser parte de la iglesia, parte de tu cuerpo, Señor Jesús. Gracias, Padre. Háblanos en esta tarde y bendice a todas las visitas y a todos los hermanos presentes y a todos aquellos que están conectados, que están en sus hogares participando y compartiendo con nosotros este mismo sentir de presentarnos ante ti aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Te adoramos, Señor. Tome su lugar, hermano, y vamos a considerar esto tan importante. Sabemos que sí hay alguna consolación, no alguna, muchas consolaciones en Cristo. ¿Hay consuelo en Cristo, hermano? ¿Hay amor? ¿Hay comunión? Gloria a Dios. ¿Hay afecto? ¿Hay misericordia? Bueno, digo el Señor, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice el apóstol, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Todos tenemos que unificarnos, hermanos, que unificarnos. Amén. Debemos de entender, hermano, por qué el Señor, estando en forma de Dios, que es el Espíritu, cuál dolor, cuál angustia, cuál aflicción sentía el Señor, cuál problema, cuál frío,
cuál calor, cuál hambre, cuál sed, ni dolencias, ni nada. Bueno, el Señor dice que estando en esa condición, dice, tomó forma de siervo, tomó forma de siervo o de ser humano, tomó forma, y estando ya en la condición, ¿verdad? Estando ya en la condición como de hombre, porque el Señor se encarnó, ¿amén? Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, lo carnal, lo humano, lo material, se humilla a lo espiritual, porque lo espiritual es padre de lo literal, de lo humano. Amén. Entonces, estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, el Señor estuvo en un cuerpo humano como usted y como yo, y sintió lo mismo que usted, y sintió lo mismo que yo siento. Dice la Escritura que fue tentado en todo, sufrió hambre, amén, tuvo sed, tuvo dolor, preocupación, angustia, amargura, tuvo miedo. Oiga, tenía el mismo sentir que usted y yo. ¿Puede entendernos? ¿Puede comprendernos el Señor? Gloria al Señor. Entonces, el Señor lo hizo, y nosotros, hermanos, tenemos que imitar al Señor. En alguna forma tenemos que identificar en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que movió al Señor a venir al mundo y sacrificar su vida por nosotros? ¿No fue el amor, la compasión, la misericordia? Entonces, ¿qué debemos de sentir nosotros por el ser humano que no tiene a Cristo, que no tiene esperanza, que no tiene salvación, que no tiene cura, que está enfermo y necesita ayuda? ¿Qué debemos sentir por él? Lo mismo que sintió el Señor Jesucristo por nosotros. La iglesia tiene que vivir en un mismo sentir. Si un miembro se duele, todos nos dolemos. Si un miembro se goza, todos nos gozamos. Amén. ¿Qué es lo que hacen los que estamos al frente, hermano? Animar al pueblo a que se goce de la misma forma, a que cante de la misma forma, a que levante sus manos y que sienta la presencia del Señor como la está sintiendo el que está dirigiendo, el que está animando. El que está cantando, cante conmigo. Y el hermano que está cantando se goza y entra en bendición, y la iglesia siente también. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para poder sentir lo mismo, hermano, tenemos que estar en la misma condición. Por eso dice Hebreos capítulo 2, fíjese bien, Hebreos capítulo 2 en el versículo 14. Somos hijos del Señor, hermano, y Él conoce nuestra condición y sabe que somos polvo, y que el hombre nacido de mujer es corto de días y harto de sinsabores, con muchos problemas, con muchas dolencias, con muchas aflicciones, con muchas deficiencias. Entonces el Señor dice en Hebreos capítulo 2 versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿de qué somos usted y yo? De carne y sangre. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Por qué participó el Señor de carne y sangre siendo el Espíritu Santo? Para poder sentir
lo mismo que tenemos nosotros para poderse compadecer de nosotros. Como decir, mira, hay una persona sufriendo. No, que lo ayuden otros. Hay una persona que ocupa ayuda. Mira, ponte en sus zapatos. ¿No te han dicho? Ponte en su lugar. Si fueras tú el que tuviera el problema como lo tiene aquella persona, ¿qué harías? Y como que lo hacen, de veras, pobre persona. No, sí, yo sé lo que es tener ese problema. Entonces las personas que entienden y comprenden pueden decir, yo he pasado por lo mismo, yo sé lo que es tener hambre, yo sé lo que es tener necesidad, yo sé lo que es tener dolor. ¿Qué le duele? Pues que le duele el apéndice. Ay, yo sé lo que se siente. No, hay que ayudarlo, es peligroso, hay riesgo. Entonces cuando hay alguien que tenga ese sentir, hermano, es cuando es movido a misericordia, amén, y es cuando puede ayudar, cuando puede, ¿verdad?, sentir el dolor ajeno, amén. Entonces el Señor, hermano, estando en una muy buena condición, dejó su forma, su naturaleza, y viene y se humana y es nacido de mujer, como todos nosotros, con los mismos síntomas. El hombre nacido de mujer es corto de días. ¿Cuánto duró en vida el Señor Jesús en un cuerpo como el suyo y el mío? 33 años. Un lapso de 33 años y medio. Es mucho, 33 años y medio. Ya nos pasamos nosotros desde cuánto. ¿Me entienden? Y algunos todavía no llegan allí. Y nos damos cuenta, los que ya lo rebasamos y ya lo hablamos, los 33 años, entendimos que pasó rápido, cortos de días. Pero ¿cuántos problemas hemos tenido? Son más los problemas y las luchas y las aflicciones que hemos tenido que los años que hemos vivido. Amén. Entonces el Señor sintió lo mismo, padeció lo mismo, fue un hombre nacido de mujer, corto de días y harto. Muchos problemas, muchas aflicciones. Además cargó con todas las nuestras. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo, ¿qué dice el versículo 17? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos o a nosotros, semejante, con los mismos síntomas, padecimientos y de todo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nos entiende, nos comprende. Si tú, es que Señor, como tú estás en tu trono de gloria, no sientes lo que yo estoy sintiendo. El Señor te puede decir, yo sé lo que se siente. Pero es que yo tengo cáncer. Yo llevé todas las enfermedades del mundo. Que tengo diabetes. Yo llevé todas las enfermedades del mundo. Que la reuma, yo cargué en mi cuerpo todas las enfermedades. El mismo sentir que puede usted tener, hermano, la misma aflicción, el mismo padecimiento que pueda tener yo, los mismos problemas que encuentre yo, los padeció el Señor en su cuerpo, los sintió. Amén. Entonces, ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Sentir, ponernos en el lugar del Señor. ¿Por qué se tomó la decisión de venir a sufrir, a padecer, a llorar por amor a nosotros?
Y ese es el sentir más grande, hermano, que debe de haber en nosotros: el amor. Amén. Porque teniendo amor, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Amén. Entonces nos conviene tener amor, nos conviene tener afecto, nos conviene tener. Miren, en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 13, que muchos ya lo conocen, nos dice: y Él sabe, hermano, y nos habla con una certeza, con una seguridad, inspira a su pueblo, a sus hijos, a los apóstoles, para que escriban cosas verídicas, hermano, que no vamos a poder contradecir ni rechazar. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todo eso lo padeció el Señor en su cuerpo humano. Pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. ¿Puede entendernos? ¿Puede socorrernos? Él comprende porque estuvo en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él padeció por nosotros, y todo lo que usted o yo podamos padecer, hermano, el Señor ya lo vivió, ya lo soportó y ya lo padeció. Amén. Dele pues la gloria al Señor. Amén. Dice Filipenses capítulo 3. Hay tantas cosas, hermano, que debemos de entender, de comprender. Gloria a Dios, el por qué está escrito todo esto, por qué se nos invita a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Alguien malinterpreta este texto y dice: no, yo no, ¿cómo yo voy a querer sentir lo que sintió Cristo por mí? Como el cantito que cantábamos: yo quiero sentir lo que Él sintió por mí. No, es que al Señor lo golpearon, lo abofetearon, lo clavaron, lo crucificaron y le abrieron el costado y lo torturaron y le pusieron espina. No, yo no quiero eso. No, pero no está hablando del dolor, sino de lo que sintió. ¿Cuál fue el motivo por el cual el Señor padeció? Por el sentir que había hacia nosotros. Amén. Por la compasión, la misericordia y el amor. Por eso el Señor padeció con gozo, dice la Escritura. Filipenses 3 versículo 15 nos dice: así que todos los que somos perfectos, o sea, en Cristo Jesús, estamos camino a la perfección. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sienten, esto también se los va a revelar Dios. Cualquier cosa, hermano, que podamos sentir, el Señor nos va a dar entendimiento para qué nos da ese sentir. Había un hermano que tenía el don de sanidad, hermano, y él me platicaba que cuando veía una persona enferma, si no oraba por ella, sentía el dolor que estaba sintiendo aquella persona. Entonces él, con esa necesidad, si una persona le dolía un brazo o los huesos, sentía el dolor de aquella persona y tenía que acercarse a orar por ella. Así, dice bien, que traía un dolor de cabeza a una persona, él sentía el dolor también y oraba, y el Señor le respondía. Y si no oraba, pues lo sentía el dolor todavía más fuerte, ¿verdad? Entonces dice el versículo 15: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sienten, eso también se lo revelará el Señor. Esto es ponernos en lugar de aquella persona que está sufriendo, que está padeciendo. Hay que ayudarle, hay que
pedir al Señor por ellos, hay que orar por estas gentes, hermano. Por eso el Señor dice que visitemos a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos en sus tribulaciones. Si vemos una persona, esa familia no tiene que comer, pues hay que se la arreglen ellos. No, el Señor ya nos ha hecho sentir lo que se siente tener hambre. ¿No es cierto? Nos ha hecho sentir la necesidad cuando está ahí escasez, la desesperación, nos ha hecho sentir miedo, amargura, tristeza. Entonces podemos entender a la gente. ¿Por qué? Porque nosotros somos igual. Yo sé lo que es tener hambre, yo sé lo que es andar perdido. ¿Sí me entiende? Que llega una persona desesperada, oye, sí que ando perdido, no sé ni dónde ando, ni cómo regresarme, ni para dónde queda mi casa, ni esto, ni lo otro. Pues yo sé lo que es andar perdido y se siente una angustia, un miedo, una desesperación. Mira, te vamos a ayudar de alguna forma. Yo sé lo que es andar sin dinero. Entonces, todo esto lo hemos sentido nosotros. Y dice, así que todos los que somos perfectos, esto nos sintamos y otra cosa sienten, estos también se los va a revelar el Señor. Dice el versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El Señor quiere que haya una unificación en la iglesia. Cuando vayas a hablarle a las almas, revístete del sentir que hubo en Cristo Jesús. Nada de que, no, pues voy a perder el tiempo, a lo mejor ni me escuchan y voy a suspender mi descanso, voy a dejar a mi familia o qué sé yo, voy a ir a buscar a otras gentes. El Señor dejó su trono. Amén. Él dejó muchas cosas por venir a buscarnos. ¿Y qué dijo? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces no hay que ponerle peros ni excusas al Señor cuando nos mande. Él siente por las gentes algo y nos da el sentir a nosotros para que, obligados por ese sentir, hagamos su voluntad. ¿Sí entendemos? Entonces, gloria al nombre del Señor. Ahí en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Nos dice el versículo 1. Vamos a leer el versículo 15 primero. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque en Cristo Jesús, ¿sí estamos ahí? Sí. Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Dice la versión antigua, sino una nueva criatura. Amén. Y dice el versículo 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, o todos tenemos que andar conforme a esa regla, hacerlo con el mismo sentir. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? La iglesia. Entonces tenemos que andar en una misma regla, en un mismo parecer, en un mismo sentir, porque el Señor, hermano, todo lo hizo por ese sentimiento que lo llevó a la cruz, ese sentimiento que lo hizo venir a buscarnos, ese sentimiento que lo animó a padecer, a dar su vida y a soportar tantas cosas por ese sentir que hubo en él. Amén. Que es el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Gloria al nombre del Señor. Si le damos la gloria al Señor. Y dice el versículo 17, de aquí en adelante, dice el apóstol Pablo, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo
las marcas del Señor Jesús. Oiga, nadie me cause molestias. Yo estoy con el mismo sentir de Cristo. Yo traigo en mi cuerpo las marcas, o sea, los azotes, las aflicciones, la preocupación, el amor por las almas. Yo ya lo tengo. Gloria a Dios. Bastante tengo. Llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Yo traigo en mi cuerpo. Yo no necesito que alguien me diga: oye, ten compasión de las almas, ten misericordia de los poseídos, de la gente, de los enfermos. Dijo el apóstol Pablo: nadie me cause molestia. Yo ya traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén. El Señor padeció por amor y no escatimó, hermano, dolor, ni angustia, ni sufrimientos. Y dice el apóstol Pablo: y yo tengo el mismo sentir que Él. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El mismo sentir que el Señor. Solamente que termine mi obra, dijo el Señor. Que termine mi obra. Eso es. Oye, Señor, come. No, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que termine su obra. Se le olvidaba comer, dormir, se pasaba las noches en vela, llorando, gimiendo por las almas, y fue oído por su temor reverente. Gloria a Dios. Fíjese bien, y el apóstol Pablo dice: a mí nadie tiene que incitarme a trabajar para el Señor. Yo me siento comprometido con Él. Estoy ligado en cuerpo y alma. Llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Yo traigo en mi cuerpo. Entonces el apóstol Pablo, hermano, fue uno de los que más se asemejó al Señor, porque se impregnó en él el sentir del Señor Jesucristo. Porque el mismo Señor Jesucristo: yo le mostraré a él cuánto es necesario que padezca por mi nombre. ¿O no es cierto? Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo no sabía lo que era padecer por Cristo. Sin embargo, como él estaba en contra de la iglesia y destruía la iglesia de Jesucristo, el Señor, hermano, le puso el sentir. ¿Sí me entiende? Amén. Le cambió el sentir. ¿Qué sentía antiguamente el apóstol Pablo? ¿No sentía odio, rencor, indignación por ver a la gente adorando a Jesucristo, buscando a Jesucristo? Y le dijo a Ananías: no, Señor, tú sabes quién es ese Saulo de Tarso. Tú sabes que ha venido a destruirnos, y aún aquí tiene gente, y aquí tiene planes para destruirnos a todos. Y le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Gloria a Dios. Y yo le mostraré cuánto le es necesario que padezca por causa de mi nombre. Amén. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo, hermano, de repente le llega el sentir que hubo en Cristo Jesús, y se entrega totalmente, hermano, en cuerpo, alma y espíritu al servicio de las almas, para honra y gloria de aquel que lo llamó. Amén. Yo que usted le daba un aplauso a él. Gloria a Dios. Cuando a usted y a mí, hermano, nos preocupaba la condición de la gente. ¿Y ahora qué hacemos cuando vemos un enfermo o cuando vemos gente perdida en el pecado, en los vicios? ¿Qué siente usted? ¿No siente compasión? ¿No siente una carga por ellos? ¿No siente una angustia? ¿No siente a veces: híjole, voy a ayunar por mi hermano? ¿Por qué? Porque está ciego. No ve la condición en la que se encuentra. Él piensa que es normal sus vicios, su estilo de vida. Él piensa que es normal. Está cegado. Siento compasión por él. No sabe lo que le espera. No sabe cuál es su destino. La gente
que planea suicidarse. Santo Dios, no lo permita, ni sabe a lo que se va a enfrentar después de que se suicide este hombre. Y siente uno pena, siente uno dolor, siente uno compasión por él. ¿Y quién puso ese sentir? El Señor. Entonces el apóstol Pablo entonces dijo: ahora sé lo que sintió el Señor. Ahora sé lo que sintió el Señor. Fíjense bien, gloria al nombre del Señor. Allí en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Y en el versículo 41. Está hablando del Señor Jesús cuando entró a Jerusalén, aquella ciudad de paz, porque eso significa la palabra Jerusalén, ciudad de paz. Dice en el versículo 41: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué pasó, hermano, cuando vio la ciudad? Lloró sobre ella. ¿Por qué lloró el Señor, hermano? ¿Qué sintió? ¿Qué impresión se llevó cuando llega y ve a la gente en el pecado, en desobediencia, desapercibida? ¿Sí me entiende? Lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Por qué lloró el Señor? Porque estaban cegados, porque estaban, hermanos, engañados, porque estaban equivocados, porque iban con un rumbo equivocado a la perdición. Amén. Y luego dice: mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ni siquiera sabes quién está pisando las calles de tu ciudad. Ahí estaba el mismo Dios, hermano, dentro de un cuerpo humano. Amén. Tomando forma de siervo, ahí estaba. Dijo: si supieras quién está aquí, si supieras quién te visitó, ¿verdad? Entonces llora el Señor de ver la condición por lo que le espera a alguien, hermano, que no acepta a Jesucristo, que le hablan de Cristo y te dicen: ¿a usted qué le interesa? Yo tengo mi religión. Y si supiera lo que estás despreciando, si supiera lo que te espera por haber despreciado a tu Salvador, al que viene a librar tu alma. Amén. El Señor sentía compasión y lástima, y por eso lloró, no porque era tan llorón el Señor, pero ese sentir que había en él, hermano, lo obligaba a lamentarse, a llorar por lo que sentía. ¿Cuántas veces le hablamos a la gente y se burla y se ríe y comete pecado a propósito delante de nosotros? Mira, lo que tú dices que es pecado está bien rico, está bien sabroso, mira, yo lo disfruto, y mira este video y mira eso, yo lo disfruto, y se ríen. ¿Y usted qué siente? Dolor, lástima, compasión. Y dice: pobre persona, cuando se enfrente a la realidad va a saber lo que despreció. Amén. Gloria a Dios. Ahora, miren, segundo los Corintios, capítulo 12. Segundo a los Corintios, capítulo 12. Gloria a Dios. Dice el versículo 19. A ver.
Gloria a Dios. A ver, déjeme ver. Segundo los Corintios 12, 19, creo que. Bueno, dice el versículo 19. ¿Piensan aún que nos disculpamos con ustedes? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no los halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no quieren, que haya entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Esto, hermano, no debe de haber en la iglesia. Fíjese bien. Lo leemos de nuevo. Versículo 20. Pues me temo, tengo miedo que cuando llegue, que cuando los visite, no los encuentre como yo quiero. Tengo mucho miedo. Y yo sea hallado de ustedes cuando no quieren ustedes, que haya entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Esto, hermano, no debe de haber en la iglesia, se lo repito. Yo siento tristeza cuando escucho a un hermano mintiendo, o me doy cuenta que está mintiendo o fingiendo. Cuando escucho a un cristiano bautizado decir palabras torpes, decir palabras sucias. ¿Sí me entiende? ¿No siente usted dolor? Y lo dice el versículo 21, que cuando vuelva me humille Dios entre ustedes y quizá tenga que llorar. ¿Por qué tenía que llorar el apóstol? Por muchos de los que antes han pecado y todavía no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. El Señor nos perdonó todas esas cosas el día que nos bautizamos. Dice el apóstol, temo que ya bautizados no valoren eso y lo vuelvan a cometer o lo sigan cometiendo y me hagan llorar. ¿Y por qué lloras, Pablo? Porque tengo el mismo sentir que Cristo Jesús. Se están perdiendo las almas que cuestan mucho. ¿Cuánto se sacrificó el Señor por las almas? ¿Cuánto se sacrificaba el apóstol Pablo por las almas también? Y los encontraba pecando, mintiendo, maldiciendo, peleando, murmurando, con envidias. ¿Sí me entiende? Y se ponía a llorar el apóstol porque sentía lo mismo que el Señor. ¿Sí entendemos? Y nosotros, si no tenemos ese sentir, nos da lo mismo que pequen o que no pequen. Que pequen, pues ¿qué tiene? Nomás con que ofrende. No, estás peor tú entonces. ¿Sí entendemos? Entonces, ¿por qué? Si Jesús lloró porque vio al pueblo distraído, que no lo reconoció, no lo recibió. Pablo lloró porque vio al pueblo pecando. ¿Sí me entienden? ¿Había el mismo sentir en Pablo y en que hubo en Jesús? Amén. Sí lo hubo. ¿Tiene que haber ese mismo sentir en nosotros o nomás para ellos? Toda la iglesia debe estar en un mismo parecer y en un mismo sentir, hermano. Mucha gente en la iglesia, a mí me interesa poco que peque el hermano, que se pierda el otro, que aquel no obedezca la palabra de Dios, que aquel ande con vicios, que aquel con vanidades, y aquel con... No, hermano, no tenemos que pasar por alto algo. Esto tenemos que orar los unos por los otros. Amén. Los unos por los otros. Gloria a Dios. A ver, déjeme. Allí en el... Dice, en Hechos capítulo 17, fíjese bien, el mismo sentir. En Hechos capítulo 17, el versículo 16,
Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, porque ahí quedaron de verse con los hermanos para predicar, mientras Pablo los esperaba en Atenas, en Grecia, su espíritu se enardecía. ¿Alguien trae versión antigua? ¿Qué dice? Es Hechos 17, 16. Sí. Y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él viendo la ciudad dada a la idolatría. ¿Ve? Se le deshacía, se dolía, le afectaba mucho ver a la ciudad adorando imágenes. Y le podían decir, bueno, ¿y a ti qué te afecta, Pablo? A mí déjame. Yo tengo mi religión y tú la tuya. No, pero yo tengo el mismo sentir que hay en Cristo Jesús. Me duele ver a las almas que se están perdiendo, que se están hundiendo en la ignorancia y están despreciando la salvación y están despreciando la bendición que les está ofreciendo el Señor. Me duele, por eso lloro, por eso se deshace mi espíritu dentro de mí, porque tenía ese sentir. Amén. Ahora, vean Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Gloria a Dios. Dice el versículo 1. Gálatas 6, 1. ¿Lo tenemos? Pues espérenme porque yo no lo tengo todavía. Dice Gálatas 6, 1. Hermanos, fíjense bien. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay que sentir celo, dolor por las almas y hacerles ver que van por un camino equivocado. Amén. El mismo sentir que Cristo Jesús tuvo, lo tuvo el apóstol Pablo, lo tuvo el apóstol Pedro, lo tuvo el apóstol Juan, y lo debemos de tener tú y yo también, hermano. Si vemos a un hermano cometiendo falta, tenemos que llamarle la atención con celo de Dios. Amén. ¿Qué sintió el Señor? Celo. ¿Qué debemos sentir nosotros? Celo de Dios, no carnal, celo de Dios. ¿O no dijo el apóstol Pablo? Porque yo lo celo con celo de Dios. Tolérenme esta locura. No soy Dios, pero lo celo yo con celo de Dios. ¿Por qué? Porque tengo el mismo sentir. ¿Ven? Y usted y yo debemos tener el mismo sentir, el celo de Dios, o el amor de Dios, o la misericordia del Señor también. Amén. Gloria a Dios. Así que dice el versículo 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Esta es la ley de Cristo, hermano. Que nos preocupemos, que sientamos el mismo dolor, la misma aflicción, o el gozo, o la bendición. Que haya en nosotros el mismo sentir. Amén. En la iglesia. Gloria. Porque somos un cuerpo, hermano. O el cuerpo cuando se revienta un dedo o una uña, es indiferente el resto del cuerpo. Ahí no anda chupándose el dedito porque se lo machucó. Mi dedito. ¿Y ahí? ¿Por qué? Porque hay el mismo sentir en todo el cuerpo. Oye, pero que si es la uña del pie, no le hace, si pudiera me lo chupaba también para quitarle el dolor. ¿O no es cierto? Gloria a Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, gloria al Señor. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al nombre del Señor.
Romanos capítulo 15. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sí me explico, hermano? Romanos capítulo 15. El mismo sentir. Ahora, dice Romanos 15, versículo 1. Así que los que somos más fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, sentía el Señor, hermano, el dolor de su pueblo de Israel, la aflicción. Cuando lo estaban, hermano, afligiendo allá en Egipto, no sintió el dolor. El Señor decía: me duele mi pueblo y he descendido para ayudarlo, y te voy a mandar a ti, Moisés, para que lo liberes, ¿verdad? Entonces dice: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, yo lo sentí, porque las cosas que se escribieron, iglesia, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, ¿qué dice? Tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre ustedes, ¿qué dice? Un mismo sentir según Cristo Jesús. Ese sentir, hermano, que nos pone el Señor es el que hubo en Cristo. El celo, la compasión, el amor, la misericordia por los enfermos, por los presos. ¿Sí me entiende? Por los mendigos, por el hambriento. Gloria a Dios. ¿Le damos la gloria a Dios? Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Gloria a Dios. Ahí en el versículo 24 nos dice: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. Ah, híjole, ¿había oído a alguien que se goza por sufrir? Se goza por padecer. Fíjese bien por qué se gozaba el apóstol Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. Ah, pero antes lo disfrutabas. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo antes disfrutaba el padecimiento de los cristianos? Lo disfrutaba el padecimiento, pero ahora ¿en qué se gozaba? Me gozo ahora en lo que yo padezco por ustedes, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Usted cree que le hayan hecho falta aflicciones a Cristo? No, al apóstol Pablo dice: y todavía me falta, porque Cristo sintió más dolor, sintió más amor, sintió más angustia, sintió más preocupación, sintió más aflicción, y a mí me falta. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, porque todavía no he padecido como Él. No he resistido hasta la sangre, no he dado mi vida todavía me falta, y con gozo lo voy a hacer, dijo el apóstol Pablo. Voy a padecer por Él, porque quiero sentir lo que Él sintió por mí. Amén. Gloria al Señor. Lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, yo voy a padecer por la iglesia. Yo la hice padecer. Ahora yo en mi cuerpo voy a sentir lo que sintieron ustedes. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo estaba afligiendo a Cristo. Ahora las aflicciones las voy a cargar yo en mi carne, dice. Las cumplo en mi carne, en mi cuerpo. El versículo 24 nos dice eso. Gloria a Dios. Dice en 1 Corintios 12.
Primera a los Corintios. ¿Cómo se llama el tema? El mismo sentir. Ay, no podía yo entender. ¿Cómo le hago para sentir lo mismo? ¿Cómo le hago? Pues no hay que decirle al Señor que Él nos dará, Él nos va a poner ese sentir. Si pone su espíritu en nosotros, vamos a sentir, hermano, lo que Él sintió. Primero a los Corintios dijimos 12. Y allí en el versículo 27. Gloria a Dios. ¿Dónde sintió el dolor el Señor? Las aflicciones. En su cuerpo. Amén. Ahora, ¿qué somos la iglesia? Su cuerpo. Tiene que sentir lo mismo. Si el Señor llevó en su cuerpo, cargó en su cuerpo nuestras dolencias, nuestras enfermedades, las heridas, los azotes, las espinas, los clavos, cuando le arrancaban el cabello, la barba. No creo que se sienta tan bonito que le arranquen la barba o el cabello, ¿verdad? Si se cae solo no duele, pero si se lo arranca, ¿sí duele? Gloria a Dios. Dice el versículo 27, ustedes pues, primero a los Corintios 12, 27, ustedes pues son el cuerpo de Cristo. ¿Quién es la iglesia? ¿Qué somos la iglesia? ¿Y dónde sintió el dolor el Señor? En el cuerpo. Entonces tiene que haber el mismo sentir, porque somos su cuerpo. Si no somos del cuerpo de Cristo, hermano, no nos van a doler las almas, no nos va a doler, hermano, la miseria que hay en el mundo, la maldad. ¿Sí me entienden? Ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Fíjese bien. Y fíjese bien, vamos a leer del versículo 27 al 25. ¿Sí me explico? Primero a los Corintios 12, del 27 al 25. Vamos a retroceder. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Por qué estableció así las cosas el Señor? Para que a usted no le interese si me dice alguien, hermano, estoy padeciendo, tengo necesidad. Ay, arrégleselas usted solo, hermano. No. Si un miembro padece, hermano, todos tenemos que padecer. ¿Saben qué? Vamos a apoyar al hermano fulano porque tiene este problema y esta situación. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero si un miembro es honrado, todos nos gozamos, ¿o no es cierto? Todos nos gozamos. Hermano, le doy gracias a Dios porque me bendijo así, que me bendijo así, y que me dio esto y que me concedió el otro, y todos le damos gloria a Dios, todos le damos gracias a Dios. Amén. Entonces así el Señor estableció las cosas. Así que terminamos allí, hermano, en 2 a los Corintios 1. 2 a los Corintios capítulo 1. Gloria a Dios. Y en el versículo 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estamos hablando del Dios eterno, del Espíritu Santo. Amén. Porque ¿cómo se dice? Lo visible fue hecho de lo que no se veía. El Espíritu Santo no se veía, entonces se hizo visible porque se humanó. Entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras
tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, porque somos su cuerpo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación. A ver, otra vez el 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas, ¿qué? Aflicciones. Se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, hermano, cuando alguien tiene problemas, todos nosotros debemos de preocuparnos y de atender, hermano, aquella necesidad, aquel problema, aquella aflicción. Bueno, sí se ha visto aquí en esta iglesia, ¿verdad? Cuando alguien tiene problemas, toda la iglesia ha colaborado, ha orado, ha ayunado, ha participado. Amén. Y dice el versículo 7: y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, pues sabemos que así como son compañeros de las aflicciones, también lo son en la consolación. ¿Qué quiere decir con esto? Tenemos un mismo sentir. Y si hay alguno, hermano, que no se ha adaptado a esta ley de Cristo, más le vale que se adapte. Porque si usted le da lo mismo ver que está padeciendo un hermano, pues mientras yo no padezca, al rato te va a tocar a ti y vas a querer que alguien te apoye, que alguien te lleve, que te ayude a llevar esa carga. ¿Sí me entiende? Y aunque no lo crea, hermano, con la cercanía de algún hermano, con la oración de algún hermano, su carga es más liviana. Como si se transmitiera una partecita de su dolor a aquel que lo entiende, a aquel que lo comprende, a aquel que ora por usted, a aquel que se preocupa por usted, y mi dolor se va. ¿Sí me entiende? Disminuyendo. Entonces le damos la gloria a Dios que nos explica esto, hermano, para que nuestros problemas sean más livianos. Amén, hermano Abraham, para que sea más ligera la carga. Si no hay unidad en la iglesia, si tú no te preocupas por tu hermano o por tu hermana, tú vas a pagar con las mismas consecuencias. Porque somos del mismo cuerpo, estamos en el mismo cuerpo de Cristo. Entonces, si tú ayudas, también vas a recibir ayuda. Si tú consuelas, vas a recibir consolación. Así que le damos toda la gloria a Dios. Voy a invitar a los músicos, vamos a despedirnos.